Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a compartir el tema el día de hoy relacionado con las energías verdes, transitando las economías alternativas, una mirada desde el sur. Mi nombre es Jarinzi Hernández Castro. Bueno, y para comenzar, vamos a ver ahorita en su pantalla el índice de la presentación que está relacionado en un inicio con el marco biofísico de la economía, después un tema muy importante que hoy nos concierne, que es la geopolítica del extractivismo verde, y después vamos a tratar temas como cuál es esta matriz energética que se encuentra actualmente en disputa y aquellas experiencias de economía social solidaria como una cuestión alternativa a estas propuestas capitalistas y que están relacionadas con la práctica de valores y experiencias de transición desde el sur. En este sentido, comenzamos la presentación con respecto a lo que es el marco biofísico de la economía. En este sentido, venimos entendiendo que siempre en cuestiones económicas no tenemos necesariamente un límite, sino que más bien venimos trabajando de una forma en donde solamente está esta cuestión de producir diferentes materiales o diversos productos con respecto a que también en este sentido debemos de entender que esta cuestión no solamente va relacionada en el sentido de producir, sino también entender hacia dónde van esas energías que se producen y cuál es el impacto que están teniendo realmente para nuestro planeta Tierra. En este sentido, hay otro término que también es importante manejarlo, que es con respecto al metabolismo social. En este sentido, este sugiere que existe una desconexión crítica entre el crecimiento abstracto del Producto Interno Bruto monetario y el metabolismo biofísico de la Tierra. Es decir, todo lo que se está produciendo actualmente no tiene un límite o una capacidad establecida previamente, por lo que es importante tomar conciencia con respecto a todo lo que estamos produciendo y cuál es el impacto que se puede tener lejos de estas cuestiones económicas. En este sentido, es que también hay otras cuestiones que hoy nos requieren en este momento, que es entender por qué es necesario hacer una transición, ¿no? En este sentido, también aquí en esta diapositiva podemos observar que siempre se ha tenido una cuestión como de división con respecto a lo que es los diferentes hemisferios y a la producción, como en este caso de es la extracción intensiva de minerales críticos como litio, cobalto y tierras raras, donde particularmente se da en regiones del sur global, ¿no? Y en este desacuerdo que tiene que ver con la parte económica, también hay una característica que es que la parte norte del hemisferio también es una cuestión que durante mucho tiempo se ha visto que son básicamente consumidores y diseñadores de la parte tecnológica. En esta situación es que hay un impacto directo con respecto a esta producción que se tiene en el sur, ¿no? En este sentido, es importante entender que necesitamos realizar un cambio con respecto a nuestra forma de pensar y también a nuestros actos. En este sentido, bueno, aquí en la diapositiva podemos observar lo que tiene que ver con la transición corporativa y la transformación social. ¿A qué se refiere con la transición corporativa? En esto tiene que ver que hay que mantener marcos lógicos lejos de estas cuestiones capitalistas y descentralizando todo el poder que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? También fuera de aquellas grandes firmas transnacionales en materias de energía y en donde se posicione o el posicionamiento humano tenga que ver con una transformación social. ¿Cuál sería en este sentido la transformación social? Bueno, aquella que tiene que ver con la descentralización de las energías también, que garantice el acceso a todas ellas y que también transfiera la propiedad de la infraestructura a los territorios locales. En ese sentido es que hablamos ahora de hacer una transición a esta parte de economía social solidaria como alternativa. La economía social solidaria es un enfoque alternativo a la economía clásica que tiene como referencia algunas prácticas y valores como la solidaridad, el cooperativismo, el trabajo en equipo, el trueque y algunas otras cuestiones que son muy comunes desde el sur, como por ejemplo también
aquellas cuestiones que tienen que ver con la protección de los bienes comunes. En este sentido, es que se hace una propuesta que está relacionada con respecto a definir lo que son esas energías con respecto a un derecho humano innegable y que se vuelva un bien común protegido. ¿Cómo? Bueno, a través de la propiedad social, donde se hace el fomento de cooperativas y asambleas comunitarias, que está relacionado con una forma autónoma de gestionar la infraestructura de generación y distribución. Y en este sentido, bueno, también tiene que ver con establecer límites físicos, como por ejemplo aquellos relacionados con los principios de suficiencia, equidad y respeto a la regeneración de los ecosistemas locales para poder proporcionar un bien común en donde todos nos veamos beneficiados y no solamente los grandes corporativos. En este sentido, es también que desde el sur se retoman estas experiencias, como por ejemplo en la cuestión de los prosumidores colectivos, en donde estos prosumidores son productores y consumidores a la vez de todas aquellas energías todas estas cuestiones relacionadas, en donde también ellos se vuelven sus propios productores de acuerdo a sus necesidades. Esto a su vez y en un futuro pues también se puede ver reflejado con una soberanía integral en donde se articula en la transición energética de forma simbiótica con la producción agroecológica de las tierras y también a su vez se conservan los territorios como por ejemplo en esta cuestión los suelos locales, ¿no? En este sentido, la resistencia territorial también es algo que es evidente para nuestro territorio, enfocándonos hacia estas cuestiones de movilizaciones sociales que impiden que los megaproyectos verdes se desplacen a poblaciones locales o que degraden la biodiversidad del sur. Entonces, en esta cuestión reflexiva es que es importante llevar a cabo dos cuestiones, los límites y la geopolítica y el horizonte de la economía social solidaria. Entonces, debido a ello, se mantienen estas dos reflexiones, como ustedes lo pueden observar aquí, que es materialmente imposible sostener el crecimiento infinito mediante parches tecnológicos y que es necesaria una auténtica transición que no solamente tenga que ver con el cambio de estas cuestiones corporativas, sino que también tenga que ver con las necesidades de los consumidores y también con la asociación y la colaboración. En este sentido es donde la economía social solidaria retoma fuerza y donde se ve como una parte que se puede estructurar para la parte económica desde el sur y en donde también implicaría en esta cuestión posteriormente construir aquellas cuestiones de soberanía y también descentralizar el poder para poder garantizar y ampliar la reproducción de la vida. Muchas gracias.